Qué bendición estar aquí con ustedes. Estamos muy felices porque es Navidad hoy. Yo recuerdo que cuando estaba niño era con mucha ansia que nosotros esperábamos estos días. Yo no sé cómo fue la niñez de ustedes, pero ansiábamos que llegara este día, porque este día precisamente es el día en el que se abrían los regalos. Era una cosa de que sabíamos que nos iban a dar cositas nuestros papás. Nosotros no éramos cristianos. Papá siempre trató de meternos el temor del Señor, pero no éramos cristianos. Y hizo lo mejor para irnos llevando con buenas costumbres y con buenos principios. Pero Él trató de mantener encendida la llama de la Navidad a través de los regalitos. Y fíjese que a veces eso genera una falsa expectativa. Porque, no sé, yo cuando recuerdo esos días de mi niñez, yo me doy cuenta de que viendo para atrás, mi papá nos daba buenos regalitos. Él estaba en la capacidad y estábamos en un lugar donde muchas personas no tenían la capacidad de recibir buenos regalitos. Mucha gente no recibía nada. Y mi papá sí nos daba buenos regalitos, yo me recuerdo. Pero fíjese que la naturaleza humana, siempre desagradecida, nos daba buenos regalitos. Y yo a veces los abría en la mañana y me decepcionaba porque no estaba lo que yo le había pedido a Santa. Y yo veo que ahora, ya 40 años más tarde, y ya siendo cristiano, puedo ver que eso ha continuado permeando el mundo. Y también ha continuado permeando el cristianismo. Y eso es más triste, porque nosotros seguimos pensando en los regalos como el motivo de la Navidad. El hermano Pablo lo dijo temprano, la Navidad no es los regalos. Mucho menos es decir, estoy recibiendo lo que yo no esperaba. Dio ese ejemplo que le pegaba al pelo con lo que estoy diciendo, de que hicieron entre amigos o entre compañeros de trabajo un amigo secreto y pusieron un límite, y cuando la persona le pareció que iba a recibir algo que venía muy por debajo del límite, eso le pareció ofensivo, le pareció que no era parte del negocio, le pareció que no era lo que se merecía, no era lo acordado. Entonces ese sentido de yo no estoy recibiendo lo que yo me merezco en Navidad es una cosa que se ve mucho a través de nuestra sociedad, mucho. Y fíjese que cuando yo comencé a preparar la serie de Navidad hace ya un par de meses, cuando yo comencé a ver la verdadera razón de la Navidad, me brotaron lágrimas de los ojos, porque me doy cuenta que el corazón de Jesucristo es muy diferente. Yo le propongo de que Dios le va a mostrar ahora el corazón verdadero de la Navidad. Y lo va a hacer a través de un pasaje que no es tradicionalmente navideño, no es un pasaje de Navidad que vamos a ver ahora. Pero es un pasaje que luego lo vamos a comparar con otros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para que se forme un cuadro espiritual de lo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Entonces les voy a pedir que nos pongamos de pie y les voy a pedir que oremos juntos para pedirle a nuestro Señor que sea Él el glorificado en este día especial, que sea Él el que se lleve la gloria por la exposición de su palabra y no el expositor, y que nos alegremos por estar aquí en este día tan especial.
Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Te damos gracias por la bondad y la alegría, Señor, que has sembrado en los corazones nuestros por razón de la Navidad. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, algunos con afecciones de salud. Veo varios de nosotros que no estamos al 100%, pero Señor, tú te agradas en ver la fidelidad de tu iglesia, el amor con el que se hacen las cosas y la importancia que te damos, el primer lugar, porque eso es lo que tú mereces, Señor. Gracias te damos porque estás entre nosotros, honrándonos, Señor, con tu presencia. Bendito sea, Señor, porque nos das ese privilegio de compartir contigo este lugar y de que, Señor, podamos nosotros hablar de tu grandeza y de tus maravillas. Que cada uno de mis hermanos se vaya de aquí lleno de tu palabra, con un corazón dispuesto a recibir esa verdad y que eso afecte la manera como nosotros lidiamos con nuestro comportamiento día a día, que sea solo, Señor, para que venga a ser de tu agrado todo lo que hagamos. Es en Cristo Jesús que te lo pido. Amén. Vamos a leer así de pie Filipenses 2 del 5 al 11. Es en el libro que vamos a estar ahorita. Filipenses, una carta en realidad. Filipenses 2 del 5 al 11. Y lo vamos a leer todos juntos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire qué pasaje más hermoso. Tome asiento. Pablo se ha ubicado en un momento en la eternidad, hermanos. Dice que Jesús es Dios. Fíjese qué interesante, porque ahora estamos en un tiempo en el que estamos peleando la deidad de Cristo. Hay personas que dicen de que Él es un buen hombre, que Jesucristo era un profeta, pero Pablo está siendo claro en la palabra de Dios y dice en el versículo 6 que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjese lo que está implicando Pablo con esto. No solamente que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es eterno, ¿verdad? Y no solamente lo dice él, ustedes lo pueden encontrar en otros libros, ¿verdad? De otros autores, no es solo Pablo el que lo dice. Entonces la Biblia es consistente. Juan 1.1 ha sido de mucho debate porque constantemente se quiere interpretar de una manera diferente, pero si no se quiere entender Juan 1.1, pues podemos venir fácilmente a Filipenses y darnos cuenta de que se está diciendo de que Jesucristo es Dios. Pero ¿qué significa esto de que Jesucristo es Dios? Significa de que Jesucristo está en gloria, Jesucristo está cómodo, Jesucristo está recibiendo toda la atención y todo lo que Él merece en el cielo, rodeado de ángeles y rodeado de luz, rodeado de bondad, sin necesidad de nada. Y fíjese, Él dice de que no aprecia esa posición con tal de venir aquí. Está dejando todo lo bonito, el respeto, la gloria, para venir acá. Y yo me doy cuenta que Dios está desarrollando una historia. Dios está fuera del tiempo, pero Él crea una línea del tiempo donde crea un hombre
Y esta línea se comienza a desarrollar y desde ahí en Génesis 3:21 comenzamos a ver cómo la historia se va dando. Génesis 3:21 muestra ese momento en que Adán y Eva quedan desnudos, se dan cuenta de su desnudez y se dan cuenta de su pecado y quedan al descubierto, y el Señor realiza el primer sacrificio para poder cubrir su pecado, porque ahí en Génesis 3:21 dice que los cubrió con pieles. ¿Y de dónde salieron estas pieles? Si no había habido muerte todavía. Si no había animales muertos, ¿de dónde sacar la piel? El Señor tuvo que sacrificar animales para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Esa es la primera provisión para cubrir el pecado. Comienzan, como decimos nosotros, las vendas. O sea, esto que acababa de comenzar ahí, hermanos, era una catarata. Esto no era algo que, o sea, se había roto el dique en este momento. El pecado se acababa de soltar en medio de una humanidad que el Señor había creado buena y limpia, y esto había venido a corromper todo. Esto no era cosa de ponerle un corcho para que dejara de salir el agua. Esto era una hemorragia que no la podías tapar con una curita. Pero el Señor había divisado en el gran plan de las cosas que iba a venir algo que iba a corregir esto de una vez y por todas, pero tenía que llevar a los humanos despacito para que se dieran cuenta de lo que habían hecho y de lo que necesitaban. Y nos da este arreglo temporal, ¿verdad? Porque con esto de las pieles comienza el sistema sacrificial. Comienza eso de que el hombre tiene que entender de que el pecado trae consecuencias y que el pecado requiere un pago. Y comienza el sistema sacrificial. Y aunque no lo crea, este sistema imperfecto comienza a rendir fruto en las personas, comienzan a darse cuenta de esa necesidad. Y el Señor no solamente desarrolla esto en esa línea de tiempo, sino que comienza a desarrollar algo más. Comienza a desarrollar también un sistema para llevar las noticias de salvación en su momento. Saliendo de Edén, las personas comienzan a multiplicarse. Las personas comienzan a multiplicarse y comienzan a nacer los pueblos. De entre esos pueblos el Señor escoge uno, el pueblo de Israel, su pueblo, para que sean los que muestren que hay Dios. Y ese pueblo viene a ser infiel. Como ese pueblo es infiel, hace que lo conquisten los babilonios y lo llevan en deportación. Se lo llevan para Babilonia. Y fíjese que nosotros cuando leemos la historia no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Cuando se llevan a los israelitas, los babilonios, ¿sabe qué hacen los israelitas ahí en Babilonia? Comienzan a extrañar su tierra, comienzan a extrañar sus costumbres y comienzan a extrañar a su Dios. Y comienzan a establecer sinagogas. ¿Y sabe dónde es que llegaba Pablo cuando él traía la noticia de que Jesús era el Cristo? A las sinagogas que establecieron los judíos cuando estuvieron deportados. Fíjese cómo va tomando forma la historia. Otra cosa que hizo el Señor es que mantenía esta línea, que los pueblos estaban peleando por poder todo el tiempo, pero Él seguía manteniendo la línea hacia Belén. Él iba a traer a Jesús el Salvador, a nacer en medio de nosotros para terminar con ese problema que nosotros mismos le dimos inicio al principio del tiempo. Y es en ese momento, hermanos, en que
Jesucristo acepta entrar en el plan eterno. Fíjese lo que dice Salmo 46 al 8. Es este momento en que Jesús dice estas palabras, fíjese: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjate que esto que estás viendo aquí, aunque no lo creas, esto es Navidad. Esto es Navidad. El momento en que Jesús está anunciando su llegada. Jesús dice: aquí vengo. Jesús dice: aquí vengo. Y cuando dice: en el rollo está escrito acerca de mí, Él está diciendo: ya ustedes saben que esto está profetizado. Este es el plan de Dios. Esto es lo que iba a venir a suceder. Y aquí estoy dispuesto a entrar en el mundo. Y cuando nosotros vemos este pasaje, es un poquito cortito, pero el autor de Hebreos 5, elabora acerca de este pasaje y dice más acerca de él. Hebreos 5 del 1 al 10 dice, se lo voy a leer: porque la ley, es lo que les estaba hablando a ustedes, que Adán y Eva, su vergüenza fue cubierta con pieles, comenzó el sistema sacrificial. Y dice Hebreos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, está diciendo, este es un arreglo temporal. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, esta es Navidad, cuando Jesús va a entrar en el mundo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ese cuerpo del niño Jesús es algo que Dios preparó para que Él viniera a existir. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y dice todavía entre paréntesis el escritor: las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Finaliza diciendo: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Navidad, hermanos, no es el momento en el que recibimos lo que merecemos. Navidad es el momento en que Dios nos deja de dar lo que nos merecemos. Porque nosotros, por ser pecadores, merecemos la muerte. Pero Navidad viene a quitar permanentemente de nosotros este juicio al que nosotros ya fuimos expuestos. Fíjese lo que dice la palabra, que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Todo el que nace condenado porque no cree en Jesucristo. Pero nosotros venimos a creer en Jesucristo, y ese juicio que nosotros ya ha sido efectuado en contra nuestra es quitado completamente.
yo me doy cuenta que los regalos son un fuerte espíritu de engaño. Son fuertes, ¿por qué? Porque ¿a quién no le agradan los regalos? Si ustedes vieran la sonrisa que pinté ayer cuando me dieron cosas. Es un fuerte espíritu de engaño. Lo engaña a uno lo de los regalos. Pero los regalos no es la Navidad. Navidad no es el momento en pensar en nosotros. Si en verdad queremos ser más como Jesús, debemos de pensar como Jesús, adentrarnos en el pensamiento de Jesús. Y fíjese que esto es lo que Jesús pensó en Navidad. Filipenses 2, 6, 7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y fíjase, no estando contento con haberse rebajado a ser hombre, porque usted puede pensar, no, pero es que los hombres somos maravillas de la ingeniería de nuestro Señor. Podemos pensar que nosotros somos hechos de una manera excelente, y es cierto, somos hechos de una manera excelente, pero para un Dios perfecto, meterse en un cuerpo que tiene la posibilidad de enfermarse como nos enfermamos nosotros, cuando Él no tiene ese problema. Para Dios, que es eterno, meterse en un cuerpo que tiene fin, es un problema. Para Él, que no tiene que sufrir ninguna cosa que el clima nos afecta a nosotros, el frío, el calor, el miedo, el hambre, es un problema para Él. Es una rebaja. Se está bajando de un nivel para un nivel inferior. Es como que, yo no sé, hay personas que se están mandando a criogenizar. ¿Ustedes han escuchado eso? Tienen alguna enfermedad para la que no hay cura todavía, entonces se mandan a congelar porque tienen mucho dinero para esperar en el momento que haya la tecnología para poderlo, número 1, descongelar, y número 2, curar su enfermedad. Pero yo siento de que posiblemente ya entregaron la vida. Yo no creo que vuelvan a despertar nunca. Entonces, rebajaron su vida a nada. Y yo así veo al Señor. El Señor es todopoderoso y se rebaja a ser un ser humano. Y dice que estando en la condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo. O sea, no le bastó rebajarse a tener cuerpo de hombre, sino que se rebajó más. ¿Por qué lo hizo? Y fíjese que los pasajes anteriores nos han venido pintando algo que posiblemente todavía no hemos visto. Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. O sea, el Señor estaba desagradado. O sea, ¿qué es lo que buscaba Jesucristo entonces? Si el Señor estaba desagradado, Dios Padre estaba desagradado, Jesucristo estaba buscando agradar al Padre. Después dice Hebreos 5:9, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no hacía la voluntad de Dios. Y fíjese lo que dice Filipenses 8, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Porque el problema del ser humano es ¿qué? La desobediencia. Yo veo que la múltiple evidencia en los pasajes nos dice la razón de la Navidad. Y es que Jesús buscaba agradar a Dios, buscaba hacer su voluntad y buscaba obedecerle. Fíjese qué diferencia con el espíritu navideño de hoy. El espíritu navideño de hoy es un espíritu que cree que merece. Estaba leyendo de un hombre en la India, hombre de 22 años, es un joven, ¿verdad? Y podemos decir que es por inmadurez, pero yo no creo que es inmadurez, yo creo que es el pecado. Su papá le regaló un BMW. Fíjese, le regaló un BMW y lo fue a empujar a un lago porque él lo que quería era un jaguar.
¿Pueden ustedes creer eso? No, para él un BMW era muy poco, no se merecía un BMW, quería un Jaguar. Y a mí me pareció sorprendente ver el nivel al que las personas hemos llegado con el orgullo. Fíjese que ahora, como la gente lee esto, y la gente ahora, el público, que ya no tiene necesidad de estar en el lugar, entonces te mira a distancia, y como te mira a distancia y a través de un aparato, entonces la gente se ha vuelto más cruel, y las críticas se vuelven más ácidas. La gente pues sienten que como no tienen ninguna clase de consecuencia al decir lo que ellos quieren, lo dicen libremente. Entonces, claro, la gente que comenzó a criticar al muchacho fue mucha, y lo que le decían era muy feo. Entonces, para que las personas no sufran vergüenza, ahora han comenzado a hacer sitios web donde te preparan para reaccionar ante un mal regalo. ¿Te puedes imaginar? Los consejos van desde mostrar dignidad, o sea, muéstrate digno, no le muestra a la otra persona que te bajó tu dignidad cuando te dio un regalo que tú no merecías. De mantener el control, o sea, te aconsejan que no, contrólate, eso te aconsejan. Te aconsejan no mostrar mala educación, o sea, está diciendo que si tú te comportas mal, quiere decir que tú eres un maleducado. Lo último que te enseñan es que debes tener clase. O sea, no seas mala clase. No sé, si tú le dices a alguien que el regalo que te dieron no te gusta, eres un mala clase. Fíjese que todo eso es basura, hermanos. Todo eso es basura. Todo eso es basura porque no se trata de que te agraden los regalos. No se trata tampoco de regalos, ni de darlos, ni de recibirlos. No se trata de ser agradecido. No se trata ni siquiera de lo que estábamos aprendiendo ahora, de tener paciencia con otros, ni de tenerles amor. No se trata de nada de eso. El verdadero razón de la Navidad es el corazón con el que vino Jesús al mundo. Yo veo que el corazón de la Navidad está en el hecho de que Dios no se olvidó de nosotros. Fíjese de que Dios no nos necesita. Le somos completamente innecesarios. O sea, cuando nosotros lo decimos con mucho orgullo, que Dios es absoluto, que Dios es todopoderoso, y comenzamos a decir todos estos atributos de Dios, y no nos damos cuenta que cuando estamos diciendo todas estas cosas, estamos diciendo Dios no necesita de nosotros. Estamos diciendo Dios es completamente independiente y no tiene necesidad de nada. Y algunas personas no se ponen a pensar de que en toda nuestra ofensa y en todo nuestro rechazo, Dios pudo haberse olvidado de nosotros y decir, ¿para qué voy a lidiar con estos? Son tan pequeños y tan insignificantes y cómo son de molestos. Y fíjese, Él podía desistir de salvarnos. Algunos creen que Dios nos salva porque Dios está solo. Dios no está solo, Dios es tripartito. Tú te puedes quedar solo, pero Dios nunca se queda solo, siempre es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre está acompañado. Otros piensan que, no, es que Dios lo que necesita es nuestra alabanza. Yo creo que no leen la Biblia. Dios está rodeado de huestes celestiales. Todo el tiempo le están cantando. No necesita tu alabanza. Nuestras voces imperfectas, desafinadas. ¿Vieron cómo canté yo? Eso no sirve. Ustedes piensan que eso, el Señor está ansioso porque yo llegue al cielo. Es la verdad que no. No necesita de nosotros. No necesita nuestras habilidades, no necesita las cosas que nos ha dado. Él mismo no necesita de eso Él. Yo creo que no nos dejó solo porque nos amó. Porque nos amó. Sin ninguna razón. Y contra toda lógica. Y ese es el corazón del Evangelio.
y el versículo que todos nos sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¡Qué sorprendente! Es sorprendente que nos ame de la manera que nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo vino Él a darnos a su Hijo? A través de la Navidad. A través de la Navidad. No para enfrentarnos cara a cara, porque dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, fíjese, ponerse a sí mismo una parte de Él a morir como pago de nuestro mal. Es algo incomprensible. Y nos quedamos preguntando, bueno, si no es para nuestra compañía, si no es porque se siente solo, si no es porque necesita alabanza, entonces ¿para qué? ¿Para qué hace esto Dios de enviar a Jesús? ¿Para qué lo hace? Yo encontré en Gálatas 4, del 4 al 7, algo bien interesante. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todo lo está haciendo porque quiere que tú seas hijo de Él. Quiere que seas su hijo. Y ese estatus de hijo demanda una actitud diferente de nosotros. Yo creo que todos han escuchado de Vincent Van Gogh, es un pintor. Y fíjate que es alguien reconocido como uno de los artistas más grandes de toda la historia. Uno de los mejores artistas. Sus cuadros, no tengo que decírtelo, están valorados en millones de dólares. Es un hombre admirado. Se oye el nombre de Van Gogh y los pintores dicen, pues, el maestro, ¿verdad? Lo que mucha gente no sabe es que hubo un tiempo que Van Gogh no sabía hacer lo que hace. No sabía trabajar como trabajó. Entonces, ¿sabe qué es lo que hizo? Él dedicó mucho tiempo a estudiar a otros impresionistas. Él tuvo que trabajar duro en imitarlo, tuvo que recibir clases. La gente no se pone a pensar en estas cosas. No puede pensar en que un maestro ha recibido clases para llegar a ser maestro. Fíjese que dicen de que él tuvo que practicar y practicar y practicar para poder transmitir los sentimientos que él transmite a través de sus cuadros, que él tuvo que practicar para poder utilizar los colores de la manera que los utiliza. Y yo pienso de que eso aplica para nosotros. No que aprendamos nosotros a mezclar colores y a ponerlos en un cuadro, sino que él buscó aprender lo que necesitaba aprender. Y fíjese, si nosotros queremos ser como Jesucristo, tenemos que aprender de aquel que ha logrado la perfección, porque ya nos dimos cuenta de que Jesús agradó al Padre, ya nos dimos cuenta que Él hizo su voluntad, ya nos dimos cuenta que Él ha hecho todo lo que el Señor esperaba de Él. Entonces, del único que podemos aprender y el único ejemplo que nosotros podemos seguir es el de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A mí me tocó ese pasaje. Yo me quedé pensando, espérate un momento, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el Hijo de Dios, Dios en la carne, tuvo que aprender obediencia? Pero si es Dios, fíjate bien,
que Jesucristo es un misterio. Jesucristo es 100% Dios, pero Jesucristo es 100% hombre. Y cuando Él estuvo en la carne, Él tuvo las debilidades de un hombre y Él tuvo que aprender algunas cosas. Y si Jesucristo, siendo Dios en la carne, tuvo que aprender obediencia, quiere decir que nosotros también tenemos que aprenderla. O sea que no nos viene naturalmente. Si el Hijo de Dios tuvo que aprender obediencia, quiere decir que no viene al ser humano naturalmente. Qué interesante. Navidad no es un tiempo de recibir, ni de dar, ni de agradecer, porque ya Dios nos dio todo. Pero hay algo que Él espera de nosotros. El versículo 9 de nuestro pasaje de hoy de Filipenses dice que Jesús lo cumplió esto y es por lo que Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, Jesús cumplió con lo que Dios esperaba. Y el versículo 5, fíjese, se lo voy a poner en pantalla, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, el pasaje comienza diciéndonos, imiten a Jesucristo. Para que nosotros de verdad celebremos Navidad, debemos de imitar a Jesucristo en la manera como Él vino para Navidad. Navidad es un tiempo en el que debemos de ofrendar a Dios la única actitud acorde con nuestro estatus de hijos. Y esa es la actitud de agradecerle, de obedecerle y la de aceptar su voluntad. Pero eso fue el resultado de una decisión. Qué curioso que la clase de ahora estuvimos hablando de tomar las decisiones correctas. A veces amar a otra persona es cuestión de una decisión. Yo me doy cuenta de que toda la vida cristiana es acerca de decisiones. Tú o crees en Cristo o no crees. Es una decisión. O eres un cristiano verdadero o eres un cristiano mediocre. Es una decisión. O amas a tu enemigo o no lo amas. Es una decisión. O haces lo correcto o haces lo incorrecto. Es una decisión. Ahora estábamos hablando con un hermano y yo le digo tristemente de que yo soy testigo de que hay personas de que han recibido a Cristo de todo corazón, pero que siguen viviendo su vida como les da la gana. Porque no toman la decisión de hacer lo que Dios les exige hacer. Es que es muy fácil recibir de Dios lo que Él tiene que darte, pero es tan difícil tomar la decisión de hacer lo que es correcto y lo que Él espera de ti. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad de tomar las decisiones que debemos de tomar para hacer lo que Él está esperando de nosotros. Que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta Navidad. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias. Bendito sea, Señor, por mostrarnos cuál es el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad, Señor, no es regalos, no es dar, no es recibir, no es agradecer, no es ser agradecido, no es ser conforme. No es ninguna de las cosas, Señor, que vimos ahora. No es ser educado, no es tener clase, no es merecer ni desmerecer, sino que, Padre, el espíritu de la Navidad es que Tú no te olvidaste de nosotros. Perdonaste toda nuestra transgresión, Señor, y te desprendiste de ti mismo para proveer para nuestra necesidad. Y Padre, haciendo eso, Jesucristo nos mostró lo que Tú esperas de nosotros, la obediencia, que hagamos Tu voluntad. Bendito sea, Señor, porque nos has mostrado esto, porque de esta manera nos permites que nosotros seamos más agradables a Ti cada día. Padre, tenemos tantas decisiones que tomar, que esta iglesia sea el lugar, Señor, donde se toman las decisiones correctas y que seamos reflejo verdadero, Señor, de lo que Tú esperas de nosotros.
Padre, que esta iglesia siga siendo luz en esta ciudad, que esta iglesia siga siendo un luminar en el mundo. No permita, Señor, que nos salgamos de la línea, y síguenos mostrando a través de tu palabra lo que esperas de nosotros, Señor, y danos la fuerza, danos la voluntad, y danos todo lo necesario para llevarlo a cabo. Que estemos firmes, Señor, y que no permitamos que nada, Señor, nos aparte de ti. Que seamos fieles a ti hasta la muerte. Es en Cristo Jesús que te lo pido. Amén.